Mi nombre es Doménica Borbano y voy a presentar un caso clínico que se presentó al Hospital Equino del Club Rancho San Francisco. El paciente es referido al hospital ya que sus cuidadores reportan que después de parir pueden observar en su recto una membrana roja e hinchada. Al llegar al hospital se puede definir los signos descritos por sus dueños como un prolapso de recto que se presenta por la elevación de la presión intraabdominal juntamente con la relajación anal durante el parto. Al ingresar al paciente, el primer paso a tomar en cuenta es evaluar el tipo de prolapso al que nos estamos presentando, para así poder tomar una decisión en el curso de tratamiento. Los prolapsos se califican por tipos. El prolapso de tipo 1 o incompleto es en el cual se ven afectada mucosa y submucosa rectal y se observa como un aro circular con inflamación alrededor del ano. El de tipo 2 o completo involucra toda la pared rectal. El de tipo 3 involucra al peritoneo rectal, el cual está invaginado y colon. Y por último, el de tipo 4 implica la invaginación de peritoneo o recto y colon más allá del ano, en el cual se pueden observar más de 30 centímetros de recto. Se determina entonces que el nivel que presenta la yegua es el de un prolapso tipo 1. Se procede a evaluar el estado general del paciente mediante un TPR, en donde se mide su frecuencia cardíaca y respiratoria. En este caso, la temperatura no puede ser tomada por vía rectal. Es importante recalcar que estos parámetros fisiológicos no son específicos para relacionarnos con la intensidad de dolor que el paciente está sintiendo, por lo que es importante buscar los signos de dolor o incomodidad en el lenguaje corporal. Los signos de dolor pueden ser manifestados como manotazos, observarse los flancos, revolcarse, sudor, reducción del interés en la comida, cambio de apoyo de peso constante, posiciones anormales del cuerpo por incomodidad o patearse el abdomen. Por último, y para la evaluación del estado de los tejidos y sistémico del animal, se pueden hacer pruebas de lactato y hematocrito. El lactato, entonces, es un indicador de equilibrio del metabolismo. En la prueba de lactato sistémico, los valores normales son de 1,11 a 1,78 milimoles de lactato por litro de sangre, y la yegua presenta 5,8. En este caso, el valor está siendo alterado por hipoxia, como consecuencia de una isquemia, provocada por el prolapso que impide el flujo de sangre en el tejido afectado. Con este valor se tiene un indicador del daño que se está sufriendo en el tejido involucrado y se pretende marcar un punto de comparación o base para evaluar el progreso del paciente con el tratamiento. Por otro lado, el hematocrito es el volumen de glóbulos rojos con relación al total de sangre. Las proteínas plasmáticas se miden a través de un espectrómetro, en donde se obtiene un valor de densidad que son gramos sobre decilitro. En este caso, los valores normales de hematocrito son de 32 a 53% y 11 a 19 gramos sobre el decilitro de proteínas plasmáticas. La yegua estaba dentro de los rangos en cuestión al hematocrito, lo que descarta una deshidratación severa o anemias por pérdida de sangre, entre otras complicaciones. En cuanto a las proteínas plasmáticas, estas están ligeramente por debajo del rango. Con los resultados de los exámenes obtenidos y la evaluación del prolapso y el paciente, se llega a la conclusión que este caso puede ser resuelto por vía farmacológica. Entonces es importante plantear qué se desea tratar. En este caso, se plantea reducir el dolor y la incomodidad de la yegua, tratar la inflamación para que la mucosa y submucosa puedan introducirse nuevamente dentro del esfínter anal. Es importante también tomar en cuenta que al estar expuesto este tejido puede haber sufrido lesiones que permitan que bacterias ingresen, por lo que el paciente es propenso a infecciones y se debe implementar un tratamiento profiláctico con antibióticos. Día 1. Tratamiento. El primer día se administra fluidoterapia con dimetilsulfóxido o DMCO. En este caso, este fármaco es usado principalmente como antiinflamatorio, ya que bloquea la síntesis de prostaglandinas F2, alfa, E2, H2 y G2, y analgésico, ya que bloquea las fibras C no mielinizadas con efecto reversible. La membrana mucosa y submucosa del recto están siendo afectadas, lo que produce una liberación de ácido araquidónico, que pasa por ciclooxigenasas y empieza la formación de prostaglandinas. Las prostaglandinas intervienen en la respuesta inflamatoria con vasodilatación, aumento de la permeabilidad en tejidos, permitiendo el paso de leucocitos, antiagregantes plaquetarios y estimulan las terminaciones nerviosas de dolor. Al inhibir las prostaglandinas, se pretende inhibir los niveles de inflamación, permitiendo que el tejido vuelva a su estado basal e ingrese dentro del esfínter y que el dolor del paciente cese. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe en cualquier tejido a excepción del esmalte de los dientes y pezuñas. Alcanza valores de concentración máximas casi inmediatamente después de la administración. El fármaco se une a proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, y su distribución tisular es rápida.
Es biotransformado por la enzima citocromo P450 y se excreta como metabolitos en un 74% por orina y 25% por heces. Se administra por vía intravenosa y la dosis es de 1 gramo por kilogramo en una dilución al 20%. Entre los efectos adversos a tomar en cuenta, los más importantes son en animales con deshidratación, shock o mastocitoma. El fármaco puede enmascarar patologías por su actividad antiinflamatoria y analgésica. Si se administra en altas concentraciones, puede causar hemólisis. En cuanto a sus interacciones farmacológicas, si se mezcla DMSO con naloxona, actúa como supresor del síndrome de reperfusión por radicales de oxígeno. Si se mezclase con fenilbutazona, aumenta su absorción. Y por último, si se mezclase con peróxido de hidrógeno, es útil en la cicatrización de piel con zonas isquémicas. Se administra conjuntamente dexametasona como antiinflamatorio, ya que este corticoide sintético de acción prolongada posee una potencia inflamatoria de 25 y una actividad mineralocorticoide nula. La dexametasona actúa inhibiendo la síntesis de fosfolipasas A2, que a su vez inhiben la liberación de ácidos grasos poliinsaturados, que son los precursores de prostaglandinas y leucotrienos. En este caso, el uso de la mectasona es, al igual que el uso de MCO, como antiinflamatorio. En cuanto a su farmacocinética, el tiempo de absorción de la dexametasona es variable, por lo que la vía intramuscular o intravenosa no es recomendada, y por lo que su tratamiento se da por vía oral, en dosis de 0,5 miligramos por kilogramo. La duración de la dexametasona es prolongada y su vida biológica es de 36 a 72 horas. Su aclaramiento es de aproximadamente 1,8 miligramos por minuto por kilogramo. Se distribuye ampliamente por el organismo, con una unión a proteínas plasmáticas del 70%. Se difunde a través de la barrera placentaria y lactogénica. Es metabolizada en el hígado y eliminada por orina en el 90% y en menor cantidad por bilis y heces. En cuanto a sus efectos adversos, estos son más notorios en dosis altas o usos prolongados. Los corticoides pueden retrasar la curación de heridas y la acción inmunosupresora puede hacer propenso al paciente a infecciones o agravar infecciones ya existentes. En la gestación es importante tener en cuenta que puede inducir la retención de placenta, causar metritis y el primer tercio de gestación causar anormalidades fetales y en la etapa final causar abortos o partos prematuros. Otra de las posibles reacciones adversas incluyen la minitis y reducción de la producción de leche. Entre sus interacciones farmacológicas conocidas se encuentra que si se mezcla dexametasona con anfoteresina B, produce hipocalemia. Si se mezclase con AINES, hay un empeoramiento de úlceras gástricas. Si se administrase vacunas, hubiera una reducción de la respuesta inmunitaria. Si se mezclase con glucósidos cardíacos, la dexametasona induciría una hipocalemia, aumentando la toxicidad de los glucósidos. Si se administra con diuréticos, el riesgo de hipocalemia es mayor ya que los diuréticos eliminan el potasio. Y si se mezclase con anticolinestéricos, provoca una mayor debilidad muscular en pacientes con miastenia gravis. También la dexametasona antagoniza el efecto de la insulina y si se mezclase por último con fenobarbital, fenitoína o rifampicina, la dexametasona disminuiría sus efectos. El uso de fluniximab y meglumina en este caso es para proporcionar analgesia a la yegua, ya que este está específicamente indicado para tratar dolor asociado a trastornos musculares y alivio visceral. Actúa mediante la inhibición reversible no selectiva de las ciclooxigenasas 1 y 2. Estas enzimas son importantes para la vía de cascada de ácido araquidónico. Al inhibirlas, se inhibe la síntesis de eicosanoides y prostaglandinas, que son importantes mediadores del proceso inflamatorio. En cuanto a su farmacocinética, en el caballo, la administración debe ser por vía oral, con una dosis de 1,1 miligramos sobre kilogramo. Se absorbe rápidamente con una biodisponibilidad del 80% y niveles séricos máximos en 30 minutos con una unión a proteínas plasmáticas de 87%. Es recomendado mezclar el medicamento con melaza para mejorar su palatabilidad. Su acción se puede empezar a notar generalmente dentro de las 2 horas y la respuesta máxima dentro de las 12 a 16 horas. El fármaco tiene una duración de tratamiento de 30 horas y la eliminación del medicamento se da principalmente por vía hepática y excreción biliar. Se ha demostrado que en caballos la vía de administración intramuscular causa hinchazón localizada, sudoración y reacciones no deseadas que pueden afectar al músculo, por lo que no se recomienda esta vía. Este fármaco es relativamente seguro para su uso en el caballo.
En cuanto a las interacciones farmacológicas, si se mezcla flunixin con aspirina, los niveles plasmáticos de los AINES disminuyen y aumentan la probabilidad de efectos adversos gastrointestinales. Con ciclosporina aumentan los niveles de ciclosporina y por ende el riesgo de nefrotoxicidad. Con digoxin aumentan los niveles séricos de digoxin y debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Con furosemida y otros diuréticos, los AINES reducen el efecto diurético. Con metotrexato, la toxicidad es grave. Y con agentes nefrotóxicos, el potencial de nefrotoxicidad aumenta. Con Provencid aumentan las concentraciones séricas de los AINES. Y por último, si se mezclase con warfarina, hay un aumento de riesgo de sangrado. Novac es un antibiótico beta-lactámico de tercera generación para uso sistémico. Las cefalosporinas de tercera generación actúan sobre cepas portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Es usado para tratamiento de infecciones graves causadas por bacterias anaerobias, gram-negativas, anaerobias facultativas y enterobacterias. Este fármaco actúa interfiriendo sobre la síntesis de la pared celular de la bacteria, lo que le confiere las propiedades bactericidas. En cuanto a su farmacocinética, en el equino por vía intramuscular se absorbe y tiene una eliminación relativamente lenta. Después de la primera dosis, el tiempo hasta el nivel sérico máximo es de aproximadamente 22 horas, tiempo que disminuye a 16 horas después de la segunda dosis. El fármaco y sus metabolitos activos permanecen en el organismo durante 10 días. Su capacidad de unión a proteínas plasmáticas es variable. Se distribuye bien por fluidos y tejidos. Puede atravesar la placenta, pero su administración en animales gestantes no presenta ningún problema. Atraviesa la barrera hematocefálica. Se secreta en orina en forma activa o en metabolitos como la cefoperazona por excreción renal y biliar. Se necesita aproximadamente 17 días para eliminar el 97% de la dosis del organismo. La vía de administración es intramuscular con dosis de 2.2 miligramos por kilogramo cada 24 horas. En cuanto a los efectos adversos, la hipersensibilidad se puede observar como erupciones, fiebre, eosinofilia, linfadenotopía o anafilaxia. Ocasionalmente también pueden observarse inflamación local que es transitoria tras inyecciones intramusculares. En caballos se observa también efectos como diarrea aguda. En cuanto a sus interacciones farmacológicas, existen pocas. Es importante que estos pueden causar nefrotoxicidad. En la noche del día 1 se vuelven a medir lactato sistémico y se obtiene valores de 4.4 milimoles sobre litro, lo que demuestra que el tratamiento farmacológico está funcionando. Se realiza una abdominosíntesis para obtener una idea más acertada de los niveles de lactato en peritoneo e indica que este es de 6.7 milimoles sobre litro, tomando en cuenta que los rangos establecidos para lactato peritoneal es de 0.4 a 1.2 milimoles sobre litro. Los niveles de lactato peritoneal suelen ser más altos que los niveles de lactato sistémico cuando hay una afección dentro de la cavidad peritoneal, ya que este está más concentrado. La mañana del día 2 se mide el lactato sistémico y se encuentran niveles de 2.8 milimoles sobre litro, lo que demuestra que el caso está teniendo ya resolución por vía farmacológica. Y para el final del día los niveles de lactato vuelven a su estado basal y el prolapso ya no es perceptible, pues el tejido ha regresado dentro del esfínter a su posición normal. Tratamiento del día 3. El tercer día se realiza un examen ginecológico que muestra que el útero está en regresión y no hay hallazgos patológicos. Como precaución, se administra oxitocina para asegurar la eliminación del líquido uterino. Su efecto se debe a que actúa directamente sobre receptores específicos de oxitocina. Los receptores de oxitocina se encuentran en glándula mamaria, útero, cerebro, riñón, corazón, hueso, células endoteliales y tejido ovárico, mediando contracciones, secreción de leche e induciendo el comportamiento materno. En cuanto a su farmacocinética, esta es metabolizada por la quimiotripsina en el tracto digestivo, por lo tanto, no puede ser administrada por vía oral. La respuesta por vía intravenosa es casi instantánea. Después de la administración intramuscular se observan efectos a los de 3 a 5 minutos. La semivida plasmática es de 1 a 6 minutos. La respuesta uterina se mantiene durante 1 hora después de su administración intramuscular. La oxitocina es metabolizada por el hígado, plasma y en menor proporción por las glándulas mamarias y se excreta en pequeñas cantidades por vía renal. Su vida media de eliminación es de 1 a 6 minutos. Su vía de administración puede ser intravenosa o intramuscular y las dosis para esto son de 20 mililitros de 1 o 3 veces al día. Los efectos adversos descritos son náuseas, vómito, aborto, arritmias cardíacas, reacciones alérgicas, disnea, hipotensión y choque. Por su efecto antidiurético puede producir intoxicación acuosa. Las reacciones adversas poco frecuentes son hipertonicidad uterina, tetanía, roturas
uterinas y sufrimiento fetal, asfixia y muerte. En cuanto a sus interacciones, si se mezclase con misoprostol o dinoprostol, incrementa el efecto hipertensor. Si se mezclase con anestésicos generales, los efectos cardiovasculares pueden ser adversos. Si se mezclase con prostaglandinas o estimulantes de contracción uterina, pueden haber hiperestimulaciones importantes. Y por último, si se mezclase con vasopresores, la hipertensión arterial puede ser severa. Por último, se administraron vitaminas y suplementos, pues es importante tomar en cuenta que el parto es un proceso fisiológico que conlleva niveles altos de estrés para el cuerpo. Es importante tomar en cuenta que el neonato está en etapa de lactancia. La producción de leche requiere de un nivel energético elevado. Aumenta la cantidad de proteínas, calcio y fosfato usadas. Una yegua en etapa de lactancia producirá diariamente el equivalente a 3 a 4% de su peso corporal. Los suplementos administrados fueron Aminovit y Fortemil. Aminovit se administra como suplemento de aminoácidos, dextrosa, vitaminas y electrolitos. La vía de administración es intravenosa y se administra 1 mililitro por kilogramo. Por otro lado, el Fortemil y se usa en animales que han sufrido estrés físico, poca ingesta de alimentos o deshidratación. Dentro de las emergencias reproductivas en yeguas, el prolapso rectal es uno de los problemas más comunes. Usualmente se da en yeguas primerizas o en yeguas que han parido antes, pero dentro de su proceso de parto existe distocia. La incidencia de esta patología muestra que 93 de las yeguas que han grado 1 de prolapso rectal sobreviven. En conclusión, la resolución de este caso fue favorable gracias al manejo farmacológico que se le dio al caso quirúrgico.